Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación. El día de hoy estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1 de nuestra asignatura. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta aula. El día de hoy, como les comento, teníamos programado el desarrollo de nuestra sesión sincrónica del módulo 1, el cual lo denominamos Introducción a los Sistemas de Información y Comunicaciones. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos conceptos relacionados con el desarrollo del módulo Aplicación de TIC en las empresas. Entonces, en primer lugar, voy a realizar una breve presentación de este módulo número 1. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos que vamos a trabajar y que vamos a manejar en esta asignatura. Vamos a hablar posteriormente sobre las TIC como herramientas, los niveles de implementación de las TIC, los tipos de implementación de herramientas TIC y el proceso de implementación de esas herramientas. Durante la semana inmediatamente anterior, nosotros desarrollamos el ejercicio de la primera sesión sincrónica de nuestro curso. Durante esa sesión sincrónica hablamos un poco sobre las reglas importantes del aula, hablamos un poco sobre las fechas en las cuales se desarrollarían cada uno de los eventos del curso y dejamos muy en claro los espacios para que ustedes participen activamente dentro de la asignatura. El día de hoy entonces tenemos presupuestado este módulo número 1 o el desarrollo de este módulo número 1, donde pues ya vamos a introducirnos un poco en lo que son los diferentes conceptos asociados a las TIC y a ver cómo se realiza precisamente ese manejo de las tecnologías de información y comunicación dentro de un entorno organizacional. Bien, entonces, en primer lugar, recordemos que este módulo número 1, perdón, se denomina, ay, voy a dirigirme directamente al curso para que podamos observar cuál es la programación de los diferentes eventos que tenemos para este primer apartado del aula. Este módulo número 1, Introducción a los Sistemas de Información y Comunicaciones, comprende principalmente dos actividades. La primera de esas actividades ustedes ya la desarrollaron. Se trata de esta actividad foro, definición e importancia de las TICs. Esa actividad cerró el pasado lunes, el anterior lunes, 7 de junio a las 8 de la mañana. Y a partir de ese momento se habilitó la segunda actividad, actividad de evaluación conceptos módulo 1, la cual tiene fecha de cierre programada las 8 de la mañana de este próximo lunes 8 de junio, este lunes que viene. Con esto completaremos ya un primer 40% de la asignatura desarrollado. Tendremos ya un primer avance sobre la totalidad del curso y nos quedará pendiente el segundo 60%, restante 60% de la asignatura, en la cual pues desarrollaremos las temáticas de este módulo o del módulo número 2 y las actividades que están allí comprendidas, donde la actividad con mayor peso sobre la nota final corresponde a esta actividad 3, tarea funcionamiento de las TIC en la logística. Recuerden por favor para este próximo día lunes el cierre de la actividad 2 a las 8 de la mañana, como es costumbre que cierren las actividades dentro de este programa académico. ¿Bien? Bueno, entonces, mientras yo vuelvo a la presentación, las competencias que están presupuestadas a desarrollar es que ustedes pueden expresar de manera clara y concisa las ideas principales expuestas en el módulo frente al impacto de los inventarios en la cadena y aplicar los conocimientos y habilidades de las diferentes tecnologías de información y comunicaciones en los procesos logísticos. Ahora bien, nosotros debemos aterrizar algunos conceptos
importantes, algunos conceptos básicos para desarrollar adecuadamente estas temáticas, ¿no? Para poder introducirnos de manera correcta en las diferentes temáticas que queremos abordar y desarrollar. En primer lugar, debemos tener en cuenta que los avances tecnológicos han permitido el acceso de los sistemas de cómputo en diferentes escenarios, como las empresas, las instituciones educativas y los hogares. Constantemente los avances tecnológicos nos han permitido desarrollar de mejor forma todo tipo de actividad que ejecutamos en nuestro día a día, ¿no? De por sí el concepto de tecnología está asociado a encontrar la metodología o las metodologías que permitan tener una vida mucho más sencilla, ¿no? La tecnología está siempre enfocada en encontrar las formas de hacer la vida mucho más sencilla. Entonces, precisamente, las tecnologías de información y comunicación son ese tipo de herramientas que normalmente se estructuran, se desarrollan, se aplican, se ejecutan dentro de las empresas con un objetivo principal, y es el de facilitar la vida, facilitar el trabajo, disminuir por allí de pronto también los esfuerzos que desarrollan, que ejecutan miembros, trabajadores, individuos que hacen parte de las organizaciones y que precisamente requieren de esa tecnología para poder optimizar o mejorar también los resultados que ellos alcanzan, que ellos pueden conseguir con un proceso de manera particular, con una actividad o con un trabajo particularmente. Entonces, la tecnología será siempre un elemento que esté al orden y alrededor de cualquier tipo de actividad que nosotros ejecutemos en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras instituciones educativas. Siempre estaremos rodeados de elementos tecnológicos porque precisamente los mismos han sido diseñados para optimizar y facilitar todo ese tipo de actividades. Ahora bien, muchos de esos desarrollos tecnológicos deben ser utilizados de manera óptima y adecuada. Erróneamente, muchas instituciones, muchas empresas, organizaciones piensan erróneamente que con el simple hecho de comprar, de adquirir, de implementar una herramienta tecnológica dentro de su estructura, simplemente ya con eso, pues obtienen resultados óptimos, que simplemente con eso ya van a alcanzar los resultados que esperan. Pues esto, como lo digo, es erróneo, porque realmente esa tecnología o estos elementos tecnológicos deben responder a una necesidad. ¿M? De nada sirve que yo implemente una herramienta tecnológica cuando yo no estoy desarrollando o ejecutando actividades asociadas a una problemática en particular que he logrado identificar. Imagínense ustedes y tratemos de traerlo al contexto de las organizaciones, ¿no? Al contexto de, por ejemplo, de nuestra institución. ¿De qué serviría que nuestra universidad, bueno, imaginémonos otra universidad comprase eh, el uso de esta plataforma Canvas como herramienta para desarrollar sus programas virtuales, bueno, sus programas académicos, y resulta que sencillamente la institución no cuenta con programas virtuales? Pues pasa exactamente esto que les acabo de anunciar. Estaremos desarrollando unos esfuerzos, unas actividades, estaremos invirtiendo dinero y trabajo en implementar una herramienta tecnológica que sencillamente no vamos a utilizar. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender bajo el concepto de tecnología y precisamente como elemento asociado a un entorno organizacional es que esa tecnología que se desarrolla y esa tecnología que se implementa dentro de las organizaciones debe tener un foco principal, y ese foco principal es sencillamente eh, el conseguir, el alcanzar la optimización de la vida y dar respuesta a una problemática que ha sido identificada. En general podemos definir un sistema de cómputo como un sistema complejo que está constituido por millones de componentes electrónicos, elementales que funcionan
por medio de un programa específico para realizar una tarea. El conjunto de componentes físicos y electrónicos lo llamamos hardware y los componentes que no podemos evidenciar, que son intangibles, los denominamos software. El hardware son los componentes electrónicos, físicos, tangibles y que se pueden tocar, como el teclado, el ratón, el monitor, el procesador, el disco duro. El hardware de un sistema de cómputo se clasifica en diferentes clases de dispositivos, los que son externos, que corresponden dispositivos de entrada y salida, y algunos dispositivos de almacenamiento extraíbles, y los dispositivos internos por un segundo apartado, que son los que almacenan dentro de la torre. Estoy hablando obviamente de esos dispositivos que podemos denominar ya como antiguos, ¿no? Hoy en día las instituciones, las organizaciones, poco hacen uso de sistemas de cómputo robusto, ¿no? Sistemas de cómputo que de cierta manera manejen vasta información, ¿no? Que manejen muchos componentes, ¿no? Que manejen, por ejemplo, CPUs. Hoy en día, lo tradicional, lo normal que nosotros podemos encontrar es el uso de sistemas de cómputo que únicamente pues, son portátiles, y al ser portátiles pues facilita el ejercicio de transporte de esos elementos, la ubicación, el espacio, que en muchas organizaciones pues resulta ser realmente significativo e importante, ¿no? El software, por su lado, es un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas de un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse a una forma genérica de los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible dentro del sistema computacional. Hoy en día, las principales organizaciones a nivel mundial, las organizaciones más grandes, las organizaciones que tal vez generan mayores ingresos, mayores ganancias, son organizaciones que están asociadas a los sistemas software, ¿no? Las empresas desarrolladoras de software. Hoy vemos organizaciones que cuentan con tan solo un par, 5 personas dentro de su nómina de trabajo, y que son organizaciones de las que más facturan a nivel mundial. Se tratan precisamente de, por ejemplo, de esas empresas desarrolladoras de software que desarrollan programas particularmente para empresas, para instituciones, que en algunas ocasiones también desarrollan programas para smartphones, por ejemplo, las aplicaciones. Hoy en día, cómo precisamente estos avances tecnológicos han dado un giro al mundo, han planteado una modificación completa y han hecho que precisamente pues, esas herramientas software permitan poner a disposición miles y miles y miles de aplicaciones que sencillamente pues están encaminadas a resolver alguna necesidad de manera particular, ¿no? Alguna necesidad que quienes en su momento las han desarrollado han logrado identificar un vacío. Además de este concepto encontramos también el del servidor. El servidor es un computador principal dentro de una red de computadores, el cual tiene como funcionamiento la provisión de servicios a otros sistemas de cómputo. En Internet, los servidores suministran los servicios como páginas web, el correo electrónico y los grupos de noticias. Hoy en día, creo que este es uno de los conceptos más importantes em, en el manejo de lo que son datos e información a nivel mundial, ¿no? Los servidores son sencillamente esos apartados en los cuales reposan miles y miles de datos que se producen constantemente, que se elaboran, que se construyen en todo momento, en todo lugar. Y que precisamente es información que se vende a otras organizaciones, a otros servidores.
Nosotros siempre estamos dejando una huella, ¿no? Cuando navegamos, por ejemplo, en Internet, cuando desarrollamos actividades en nuestro trabajo, cuando consultamos una página web, cuando compramos, cuando vamos a un restaurante, en todo momento nosotros estamos dejando una huella de estas actividades que realizamos. Esa huella precisamente es la información que se captura, que en todo momento se crea. Siempre, en todo lugar, en todo espacio, en toda actividad, se está produciendo información. Esto es algo que es constante, algo que no varía, algo que no cambia, es algo que siempre permanece de manera constante produciéndose. No hay ningún momento en el cual se deje de producir información dentro de la estructura organizacional. Bueno, no solamente dentro de una estructura organizacional, sino en términos generales, en un mercado, siempre se produce y se producirá información. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante a almorzar, estamos produciendo información, hay información que está quedando allí registrada. El hecho de pagar la compra de ese producto que nosotros consumimos, pues va a quedar allá el registro. ¿Va a quedar el registro de qué? Del pago que realizamos, del medio con el cual realizamos el pago. Vamos a suministrar, por ejemplo, nuestro número de cédula, tendrán allí nuestra información completa, nombre, edad, fecha de nacimiento, incluso posiblemente. Van a contar con información también nosotros de allí, de esa actividad puntualmente, qué fue lo que se solicitó, qué fue lo que se compró, la cantidad, el detalle del producto que nosotros adquirimos o consumimos. Entonces, dense cuenta que estamos en todo momento generando y produciendo información. Eso que les acabo de mencionar, ese ejemplo que les trato de estructurar, es algo que, como se dan cuenta, sucede en todo momento, en cualquier hora, en cualquier escenario durante el día. De igual manera sucede en las organizaciones. Nosotros estamos acostumbrados siempre a observar o a percibir los elementos tangibles, ¿no? Los elementos visibles de los procesos, aquellos que podemos observar, que podemos tocar. Cuando nosotros hablamos, cuando nos hablan de un sistema de información, perdón, cuando nos hablan de información dentro de un proceso, no logramos concebirla. Cuando nos hablan de entradas de un proceso, inmediatamente se nos viene a la cabeza los insumos que normalmente hacen parte de los procesos de gestión, materias primas, insumos, materiales, incluso hasta la misma maquinaria que se utiliza para desarrollar los procesos dentro de cada línea de producción, se nos viene inmediatamente a la cabeza, pero en ningún momento se nos viene a la cabeza como insumo, como entrada de un proceso, eh, un elemento intangible como lo es la información. Pues en efecto, siempre habrá como elemento entrante, como elemento que se transforma y como elemento resultante de los procesos, información. ¿Qué información? Bueno, por ejemplo, cuando va a ejecutarse un proceso, imaginémonos que ustedes cuentan con una línea de producción de tenis y va a desarrollarse ese ejercicio de producción. Hay elementos intangibles de información que ingresan al proceso. ¿Cuáles? El conocimiento de cómo desarrollar la actividad, el conocimiento de cómo ejecutar una serie de trabajos, de esfuerzos para poder producir un tenis al final, ¿no? El conocimiento de cómo utilizar una maquinaria, el conocimiento de cómo cortar un material, ¿sí? Se procesa esa información y se genera también información resultante del ejercicio. ¿Qué información resulta de ese ejercicio? Pues bueno, por ejemplo, unos datos cuantitativos respecto a la cantidad de producto que se utilizó, la cantidad de materia prima, la cantidad de producto que se logró producir, la cantidad de residuos que se generaron, ¿m? También el aprendizaje que se obtuvo. Imaginemos que dentro de esa línea de producción alguno de los trabajadores tuvo algún problema o algún inconveniente eh, desarrollando la actividad. Si eso fue así, pues obviamente entonces tendremos allí una nueva, un nuevo escenario para generar información y capturarla.
y es cómo ese trabajador logró solucionar ese inconveniente que se estaba presentando dentro de la línea de trabajo de la producción. ¿Mm? Bien, entonces, normalmente dentro de ese ejercicio de flujo de información en todas las empresas, se produce constantemente el manejo de datos. Nosotros podemos concebir que existen principalmente dos tipos de datos dentro del entorno organizacional o en cualquier tipo de entorno realmente. Por un lado encontramos los datos cualitativos, los cuales reflejan variables que no son numéricas dentro del proceso. Por ejemplo, características de un producto, por ejemplo, cualidades que tiene precisamente ese producto o un insumo o un comprador, como puede ser, por ejemplo, el género de las personas que adquieren mis productos. Entonces son elementos no numéricos del proceso. Por otro lado encontramos los datos cuantitativos. Esos datos cuantitativos sí reflejan una variable numérica de los procesos. Y podemos entonces pensar en tal vez la cantidad de productos que he vendido en un periodo, la cantidad de personas de género femenino que adquieren mis productos, la edad de las personas que adquieren precisamente esos productos. Son variables ya netamente numéricas del proceso. Ambos, los dos tipos de datos, reflejan información que puede llegar a ser muy importante para la organización. Pero acá es importante que nosotros entendamos esa diferencia. Por un lado está el concepto de dato y por otro lado está el concepto de información. Por el lado del dato, el dato simplemente es eso, un elemento plano, una representación de un resultado cualitativo o cuantitativo, sin ir más allá. Por otro lado encontramos el concepto de información, y es que cuando nosotros hacemos uso de esos datos que hemos logrado recopilar, hacemos uso de esos diferentes datos que hemos logrado documentar y almacenar, los ponemos a disposición de un ejercicio de evaluación donde tomamos toda esa cantidad de datos, lo analizamos, lo miramos de manera conjunta, tenemos en cuenta cuál fue el contexto dentro del cual se produjeron esos datos, pues podremos estar desarrollando el ejercicio de generación de información. La información se genera cuando yo analizo los datos de manera conjunta y analizo cómo se produjeron los mismos. Bien. El ejercicio de procesamiento de la información precisamente se trata de las actividades que están encaminadas a tratar de identificar los diferentes apartados en los cuales se produce información dentro de las empresas y adicional de ese ejercicio, pues encontrar también los mecanismos que va a permitir la, el almacenamiento de esa información y la puesta a disposición de diferentes trabajadores o diferentes actores dentro de la empresa. Existen diferentes sistemas que permiten realizar el procesamiento y almacenamiento de la información, como son las bases de datos. Sin embargo, lograr realizar el procesamiento de la información no es suficiente con implementar aisladamente estos sistemas para que para manejar adecuadamente la información que se produce dentro de la empresa, es importante que ese sistema de gestión de información se articule con los demás sistemas que actualmente se encuentran estructurados o que están ligados a la organización. ¿Cuál es el sentido de esto? Que precisamente ese sistema de información actúe como un servidor, ¿no? Recordamos el concepto de servidor que mencioné hace algún momento. Bueno, como un computador central debería funcionar el sistema de información. Todos los demás sistemas, al momento de producir datos, deberían enviar la información allí al sistema de información para que en el mismo quede todo este conjunto de datos almacenados y posteriormente los mismos se pongan a disposición de los diferentes apartados de la empresa y así se puede desarrollar entre otros ejercicios, por ejemplo, el de toma de decisiones. Dentro del entorno organizacional, hoy en día nosotros nos podemos encontrar precisamente con dinámicas de mercado que están gestionadas por las TIC. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros inicialmente encontrábamos un mercado, y estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando surgieron las primeras
teorías administrativas, cuando se produjo la revolución industrial. Estamos dentro de un contexto de mercado en el cual la industria es quien tenía el poder dentro del mercado, es quien tenía la posibilidad de tomar decisiones de cierta manera, establecía las tendencias de consumo dentro del mercado. ¿Por qué? Porque sencillamente no existían muchos ofertantes, sí existía una gran demanda, un conjunto de consumidores que estaba ansioso por adquirir X y Y producto, y como lo digo, no había muchos ofertantes, no había muchos productos dentro del mercado, entonces simplemente pues, los consumidores se tenían que conformar con lo que se les ofrecía, un producto que cumplía en términos generales y a grandes rasgos con las necesidades básicas que se le establecían. Luego pasamos a un mercado mucho más integrado, con un aumento de la oferta, con un establecimiento o estandarización de la demanda, pero en el cual, pues obviamente, ya el poder no hacía parte de la industria porque al encontrar un mayor número de ofertantes, pues ya directamente de pronto por allí no era tan fácil, ¿no? Desarrollar ese ejercicio de poder. Por eso surgió entonces el poder por parte de los comerciantes. El poder por parte de los comerciantes principalmente viene de conocer al consumidor. El comerciante, al tener una tienda, un puesto de venta de productos, pues lograba identificar cuáles eran los productos que más se vendían, cuáles eran los productos que tenían mayor impacto en el cliente, qué productos con X o Y características los consumidores buscaban adquirir con mayor frecuencia, y eso les permitió, ese conocimiento les permitió desarrollar mejores estrategias de contacto, de comunicación con los consumidores. ¿Bien? Ahora, posteriormente entramos a un mercado mucho más dinamizado, un mercado de integración de mercados, un mercado de globalización en el cual el poder pasó a manos de los clientes. Digamos que de cierta manera la oferta aumentó de manera significativa. La gran cantidad de ofertantes que nosotros encontramos dentro del mercado hoy es muy grande, a pesar de que posiblemente se han ido agrupando. Pero de todas maneras podríamos entender que existe una amenaza latente de que puedan ingresar nuevos competidores dentro del mercado. Y eso hace que sencillamente aumente principalmente el poder por parte de los clientes. Las empresas se tienen que preocupar por entender, por identificar de manera rápida cuáles son los requerimientos y las necesidades que tienen esos clientes y satisfacerlas. Entonces, hoy en día ya nos encontramos en un mercado muchísimo más dinámico, en un mercado en el cual pues las organizaciones han empezado a desarrollar un ejercicio de integración entre las mismas para poder, de cierta manera, aumentar su participación, aumentar el poder, aumentar el dominio que tienen ellas dentro del mercado. Entonces, por eso actualmente nosotros hemos encontrado diferentes fusiones que se han desarrollado en el mercado internacional de organizaciones que han sido o que son gestionadas por las TIC. Estamos hablando, por ejemplo, de Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Que fueron organizaciones que hace pronto se fusionaron. Estamos hablando de la empresa de telecomunicaciones AT&T con Comcast. Estamos hablando de Disney y Fox. Estamos hablando de Disney con el lanzamiento de su plataforma eh, de streaming, que sencillamente han empezado a participar en otro tipo de actividades que de cierta manera han modificado por completo el mercado. Entonces, todo esto nos lleva a entender cómo las tecnologías de información y comunicación son actualmente unas herramientas que están encaminadas a dominar y a convertirse en una herramienta para la gestión de las organizaciones. Las tecnologías de información y comunicación son una excelente herramienta para la gestión empresarial, sencillamente porque nos permiten agregar valor a las actividades operacionales y nos permiten gestionar adecuadamente nuestra organización tratando de obtener ventajas competitivas. El objetivo de todo tipo de organización precisamente es crear
y estructurar constantemente ventajas competitivas para poder continuar siendo un actor dentro del mercado. Las TIC representan una herramienta importante en los negocios. Sin embargo, el simple hecho de implementar un sistema de información no garantiza el resultado de manera automática. Se trata precisamente de ese ejercicio de construcción de la información que posteriormente debería desarrollar la empresa. Es un ejercicio eh, complejo, es un ejercicio de desarrollo de actividades, es un ejercicio que requiere esfuerzo, que requiere información, que requiere de un conjunto de procedimientos que son necesarios y serán necesarios ejecutar para que sencillamente se puedan generar esas ventajas competitivas que tanto requiere la empresa. Sencillamente, lo que nosotros queremos buscar dentro de este ejercicio, como se menciona acá muy bien, es la generación de ventajas competitivas. Esas ventajas competitivas me van a permitir a mí actuar dentro del mercado. Pues bien, ¿cómo se crean esas ventajas competitivas? Las ventajas competitivas se diseñan a partir de una planeación estratégica. ¿Cómo se desarrolla esa planeación estratégica? Pues principalmente lo que desarrollan o deberían desarrollar las empresas es una doble mirada. Una mirada hacia el interior de la organización y una mirada hacia su exterior. La idea de la mirada hacia el interior es conocer el detalle de la empresa, cómo se encuentra actualmente la organización, qué actividades desarrolla, qué actividades está ejecutando, en qué se destaca, cuáles son sus fortalezas, qué desarrolla bien, en qué sobresale, pero también validar qué problemáticas se presentan, cuáles son las dificultades, qué errores desarrolla la organización, qué aspectos debería corregir, en qué elementos debería concentrarse. Y ahora verifica también los elementos externos, verifica cómo se encuentra el entorno, qué características tiene ese entorno en el cual desarrolla sus funciones. Por ejemplo, de tipo político, económico, social, tecnológico, qué tipo de cambios posiblemente se puedan presentar a futuro que puedan afectar el desarrollo de la actividad. Y a partir de tener esas dos perspectivas, pues de acuerdo a lo que ha podido observar en su interior, va a tomar esas armas y va a enfrentarse a los retos que le va a presentar el entorno externo, eso que evaluó posteriormente. Esto nosotros podemos ejemplificarlo de una manera distinta y es, imaginémonos actualmente que está tan de moda el fútbol, pues un planteamiento de fútbol. Lo que debería hacer un técnico es en primer lugar mirar hacia adentro, mirar hacia su propio equipo y ver con qué herramientas cuenta, ¿no? Con qué competencias cuenta para poder desarrollar su ejercicio competitivo. Y una vez identificada esas herramientas, luego sí se fija en cómo va a enfrentar al rival, en qué características tiene el rival y a partir de esos elementos con los cuales cuenta, a partir de esas herramientas con las que actualmente tiene en sus manos, cómo va a enfrentar a ese rival o esos diferentes rivales que se le van a poner enfrente. Lo mismo sucede en este contexto empresarial. La idea de ese ejercicio de planeación y la estructura para la generación de ventajas competitivas estará dado a partir de realizar en primer lugar un diagnóstico interno y luego sí de ese diagnóstico interno se podrá desarrollar el ejercicio de verificación de los elementos que están allí asociados a el entorno externo y ver cómo va a enfrentarse a esos elementos. Las TIC entonces no son herramientas que simplemente por el hecho de implementarse nos permitan conseguir resultados. Necesitamos evaluar primeramente cuál es el escenario real de la organización, cuáles son las necesidades reales de la empresa, para luego sí concentrarnos precisamente en la utilización de esa tecnología como un mecanismo que nos va a permitir dar respuesta y obtener eh, un impacto significativo a esas problemáticas o esa problemática en particular que lo hemos logrado identificar. En primer lugar, debemos tener en cuenta que al momento de implementar una herramienta tecnológica debemos pensar en la necesidad puntual de la empresa. Un gran porcentaje de las organizaciones desarrolla el ejercicio e implementación de tecnologías de información y comunicación por moda administrativa. ¿De qué se trata ese concepto de moda administrativa? Sencillamente, organizaciones
que han decidido implementar X o Y herramienta tecnológica porque el rival, los rivales, los vecinos lo han hecho. ¿Mm? Y deciden implementar esa herramienta tecnológica sin tener un foco de dar solución a una problemática específica. Entonces, al finalizar todo ese ejercicio, lo que van a tener es una herramienta tecnológica que estará adherida de alguna manera a la organización, que no estará completamente compactada, pero sí que estará de cierta manera ligada a la empresa, pero que no generará ningún impacto, no generará ningún resultado, no va a generar ningún beneficio. ¿Mm? Cuando se desarrolla la actividad de manera eficiente, cuando el ejercicio se desarrolla verificando cuáles son las necesidades de la empresa, verificando también cuáles son los beneficios que puede llegar a representar la nueva herramienta tecnológica, pues eso va a repercutir sencillamente en un impacto positivo en la organización. Muy seguramente logremos obtener buenos resultados, logremos conseguir que la empresa obtenga resultados, conseguir que se solucione una problemática, logremos conseguir que fluya adecuadamente la información y logremos conseguir sencillamente que tengamos un impacto significativo en esa competitividad organizacional. ¿En qué niveles de la organización se puede desarrollar ese ejercicio de implementación de las tecnologías de información y comunicación? Bueno, para esto vamos a citar al autor Swanson, quien en 1994 creó el modelo de tres núcleos, en el cual él mencionó que precisamente existían tres niveles en los cuales la organización podría realizar ese ejercicio de implementación de tecnologías de información y comunicación. Se trata de los niveles de núcleo técnico, que es el primer nivel, el más central. En segundo lugar, el núcleo de los sistemas de información, ya es un núcleo que no está tan cercano a los procesos productivos de la empresa. Y un tercer nivel, mucho más superior. Cuando hablo de superior, hablo que está mucho más alejado de las actividades operacionales de la organización, el cual es el núcleo administrativo. Cada uno de estos núcleos desarrolla un ejercicio distinto de desarrollo de implementación de este tipo de tecnologías. El tipo 1 serán innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de las TIC. A su vez, este núcleo o este tipo tiene dos subniveles, un tipo 1A que corresponde a innovaciones en proceso administrativo basados en TIC y un subnivel tipo no B que corresponde a innovaciones tecnológicas en el proceso. El segundo tipo o el segundo nivel correspondiente al núcleo intermedio corresponde a innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización. Y tendremos finalmente un tercer núcleo que corresponde a las innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. A su vez, este tercer núcleo también comprende una subdivisión diferente, una subdivisión tipo 3A, innovaciones concentradas en procesos centrales de trabajo, otra subdivisión 3B, que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y una tipo 3C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o clientes. Entonces, a la hora de implementar una herramienta tecnológica dentro de las organizaciones, nosotros deberíamos pensar eh, ¿en qué proceso deberían desarrollar las organizaciones? La siguiente sesión sincrónica vamos a profundizar mucho más sobre este proceso porque voy a mencionar los ejemplos de tres organizaciones que han aplicado el ejercicio. Pero básicamente el proceso completo abarca una serie de 7 actividades. Una primera fase de 3 actividades de establecimiento de la agenda donde sencillamente se realiza un diagnóstico interno de la organización. Se trata de verificar cuáles son las situaciones no deseadas que se están presentando al interior de la empresa para tener un diagnóstico real de la organización, ¿no? Para saber en qué momento se encuentra y cuál es la problemática que se desea solucionar. Una segunda etapa, que es la etapa de compatibilización. En la misma vamos a desarrollar un ejercicio de cruce de innovaciones disponibles en el mercado y las problemáticas que se están presentando. ¿Qué sentido tiene este ejercicio? Sencillamente identificar cómo
A partir de esas innovaciones que están disponibles, nosotros vamos a poder dar solución a las problemáticas que tiene la organización. Vamos a tratar de seleccionar un grupo de alternativas, es decir, de todo ese conjunto de alternativas que están disponibles en el mercado de herramientas software. Vamos a seleccionar tal vez dos o tres, aquellas que tengan un mejor perfil para la empresa, para luego realizar un ejercicio de toma de decisiones respecto al uso de una herramienta en particular. ¿De qué se trata ese ejercicio de negociación? Pues vamos a validar con diferentes áreas de la compañía cuál de esas herramientas tecnológicas representa un beneficio mucho mayor para la empresa, cuál de esas herramientas tecnológicas tiene un impacto mucho más significativo, y vamos sencillamente a tomar la decisión por alguna de ellas. Luego de ese ejercicio vamos a desarrollar la siguiente fase, que es la fase de implementación, donde en primer lugar vamos a desarrollar actividades de adaptación. Vamos a realizar modificaciones procedimentales y organizacionales a la empresa para que la herramienta tecnológica se pueda adaptar. Será necesario que, entre otras cosas, modifiquemos los procedimientos de la empresa, modifiquemos su estructura, nos aseguremos que sencillamente la herramienta se acopla a los procedimientos internos de gestión y que la herramienta se acopla a las necesidades de la empresa. Y otra etapa adicional, que es la etapa de aceptación, en la cual vamos a incentivar el uso de la herramienta tecnológica. Es común, es normal que dentro de las empresas encontremos una resistencia al cambio, una resistencia respecto al uso de las herramientas tecnológicas, simplemente porque se concibe que esa herramienta está llamada a dificultar el trabajo, a entorpecerlo, a dificultar los resultados, pero realmente es todo lo contrario, ¿no? Debemos realizar campañas de expectativa y de motivación para que el trabajador haga uso eficiente de la herramienta tecnológica. Y por último, la última fase corresponde a la fase de uso. A su vez, esta fase cuenta con dos etapas. Una primera etapa de rutinización, en la cual vamos a validar que efectivamente la herramienta tecnológica esté incluida por completo en las actividades internas de la empresa, haga parte del día a día, haga parte de las actividades cotidianas de la organización, esté inmersa en cada uno de los procesos de gestión que tiene la empresa. Y por otro lado, la apropiación, que será la inclusión de la herramienta tecnológica en los ejercicios de medición en términos de efectividad y eficiencia de la empresa, validando que efectivamente estemos generando un impacto significativo dentro de la organización. Bien, mis estimados estudiosos, la siguiente sesión sincrónica, como les he comentado, estaremos desarrollando a mayor profundidad esta metodología. Daré una exposición de tres ejemplos que han desarrollado empresas con el objetivo de implementar TICs dentro de su estructura, haciendo uso de la mayor cantidad de actividades que acá se expone. Les recuerdo, si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, pregunta, comentario que tengan, me lo pueden hacer saber por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente para poder resolver sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.